Y hoy en Ciclo de Vida estaremos hablando del ciclo de la separación. Por eso tenemos aquí a nuestra experta, Vero García. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Andrés, ¿cómo estás? Pero muchas veces, obviamente al momento de separarnos no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? En cuestiones de pareja, en ocasiones se dice que primero te da tristeza, luego te da coraje, luego te da risa. Pero todo ese proceso pues muchas veces no es tan fácil y tiene muchas etapas. ¿Qué podemos hacer o por dónde podemos empezar para poder asimilar una separación? Eso, qué chistoso, siempre se termina en risa, qué bueno. Sí, no, o sea, ya cuando superas algo te acuerdas y es de, sí. Exacto, pero inicia con la negación. La negación es la primera etapa y es cuando no quieres aceptar nada de lo que está pasando, te haces de la vista gorda, justamente para protegerte, ¿no? Para sobrevivir ante esta pérdida y esta crisis, porque es una crisis, es un gran cambio, y entonces niegas rotundamente qué es lo que está pasando, sobre todo por miedo. La segunda etapa es cuando empieza esta situación a realmente surgir efecto, y es cuando te enojas y que dices, o sea, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? Yo di todo, me entregué, le di todo a mis hijos y entonces de repente se van. Entonces empieza esta situación a causar mucho enojo, mucha ira hasta contra Dios, contra la vida, ¿no? Y bueno, es muy natural y muy normal porque es parte de este proceso. Y entonces empieza la negociación. Es cuando empieza a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para regresar al estatus de antes, ¿no? A la situación de antes, y entonces empiezas a hablar con la persona que te está abandonando o con, a lo mejor, hacer un pacto con Dios de regrésalo en vida porque está enfermo y es que ya está en coma, y entonces, ¿qué puedo hacer? Rezarle a que es santo, ya mueras, me voy exacto, voy a dejar de tomar. Y entonces empieza este momento de negociación. Sí. Cuando te das cuenta que ni la negociación, ni la ira, ni el enojo te está trayendo a la persona que estás perdiendo o a la situación que estás perdiendo, entonces empieza un momento de tristeza. Y es en el momento en el que realmente entras en un periodo en el que te aíslas y tienes que vivirlo como tal. Estar triste se vale. Y entre más te sumerjas en este momento de tristeza, le des tiempo, entonces cuando vas a resurgir de mejor manera, ¿no? Claro. Cuando el entorno se da cuenta de que esta persona que le está pasando mal, le está pasando muy mal y se queda aislada por mucho tiempo, ojo, ahí es cuando tenemos que acercarnos a esta persona, o cuando se está instalando en la ira y en la cólera por mucho tiempo, es como un poco en la cólera, bueno, que saque la tristeza que trae, y cuando está demasiado tiempo en la tristeza, entonces que la saque, pero también distraerla hasta cierto punto, para que llegue un momento de aceptación y diga, bueno, ya no es válida mi negocio, no puedo negociar, no vale la pena que esté tanto tiempo triste ni enojado, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Y entonces, Elizabeth Ross Kobler decía que una vez que se logra esta aceptación hay una transmutación, y es cuando deciden hacer algo con ese dolor, de positivo y de constructivo. Pero también parece, y hay veces en los que no se puede transmutar esta energía o esta emoción y sentimiento, y se quedan en un estado, se llama de estrés postraumático. Fíjate, qué bueno que lo tocas. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien claro. Ahora lo que está pasando en la situación de los migrantes en Estados Unidos, surge este estrés postraumático justamente cuando están en un estado de negación, ¿no? Queremos estar en calma y en tranquilidad porque justamente no somos aptos, nuestro cuerpo no es apto para sufrir o para vivenciar y aceptar que esto está pasando. Entonces, normalmente se dice refular o omitir o esconder, pero surge normalmente en sueños, y entonces empieza este estrés postraumático a tomar parte y tomar, pues es cuando se manifiesta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que tomaste el tema de Estados Unidos, muchos obviamente no vivimos esta separación como tal, como familia, pero como sociedad, ¿qué podemos hacer o cuál sería nuestro papel para reintegrar y hacer menos abrupta esta separación? Apoyarnos. Tanto el Estado como la familia, como los amigos, podemos apoyarlos no solamente con las necesidades básicas, sino también con la parte psicológica. Es muy, muy importante, indispensable que estemos apoyándolos a ese nivel. Oye, y también nos faltó, ya se nos acabó el tiempo, pero también nos faltó hablar de la culpa, que es parte muy importante de estos mismos procesos que nos estás hablando. Claro, y está en la parte del enojo. La culpa está ahí en el enojo, te culpas al otro, pero al fin y al cabo es parte de la vida. Las cosas como empiezan también terminan. Verónica García, muchísimas gracias por esta información.